¿Ustedes han escuchado la leyenda japonesa de Hanako-san? Se supone que esta era una niña que murió durante la Segunda Guerra Mundial, terminó enterrada debajo de su escuela y se dice que su espíritu ronda las escuelas, pero no la puedes ver a menos que la invoques. La forma de hacerlo es, primero tienes que entrar a un baño de mujeres y en la tercera puerta tienes que tocar 3 veces. Después de esto, ella te va a responder y tú le tienes que preguntar, Hanako-san, ¿estás ahí? Te abre la puerta y ella te invita a jugar. Si ganas, pues te deja ir, pero si pierdes, te ahoga dentro del excusado y te jala dentro de él para llevarte al infierno. なぜこのトイレに迷い込んでしまったかわかる？教えてあげようか。それはね。君がまだ寝ないで起きてるからだよ。 Bueno, ¿y a dónde voy con esto? Pues hoy les voy a contar el caso de Naoyuki Kanno, un hombre que fue encontrado dentro del excusado del baño de una maestra japonesa en Fukushima. Primero les voy a pintar la escena. Esto sucedió un 28 de febrero. Durante estos tiempos normalmente hace mucho frío y en Fukushima neva muchísimo, así que normalmente la temperatura está de 0 a 5 grados centígrados. Son las 5 de la tarde, así que ya está oscureciendo. Y pasa que una maestra de primaria llamada Yumi Tanaka, que en ese entonces tenía 23 años, está regresando a su apartamento. Pero se da cuenta que algo huele muy feo. Huele como a podrido, muy intenso, algo que nunca había olido antes. Y se queda pensando, bueno, hace unos días me fui de vacaciones con mis papás, así que no había regresado a su apartamento. Y tal vez dice, no, pues a lo mejor dejé algo, se echó a perder. Y bueno, decide checar todos los cuartos, su recámara y abre la puerta del baño. Ahora en ese entonces era muy popular que los excusados fueran de los tradicionales, los que son como larguitos, están en el piso y normalmente te tienes que poner de cuclillas para hacer del baño. Eran hoyos bastante grandes. Pues se da cuenta que en el baño hay un zapato y parece que es un zapato de un hombre. A esto ella le asusta bastante porque ya habían varios días en la que había un stalker que le estaba llamando y la amenazaba y la observaba y sabía dónde iba, dónde venía. Así que ya se imaginarán el miedo que ha de haber sentido. Aparte de que no tardó mucho en que se dio cuenta que veía pelo saliendo del hueco del excusado. Y si esa fuera yo hubiera pensado, ala, se me apareció Hanako-san. Pero se da cuenta luego que es una cabeza de un hombre que le está volteando a ver hacia arriba. Se paniquea y luego le habla a su comprometido. Le vamos a poner Taiki, no sabemos su nombre. Vive súper cerca de ella ya que él también trabaja en la misma primaria que ella y vive también en los dormitorios de maestros. Llega Taiki, ve la cabeza y dice, vamos para afuera, vamos a ver cómo es que entró este hombre ahí. Y ven que la tubería de donde normalmente pues pescan todo el excremento para sacar y vaciar el baño está abierta la tapa. Normalmente estas están cerradas y con candado. Se asoman y se dan cuenta que pueden ver los pies de este hombre. A las 6:30 de la noche le llaman a la policía y al llegar ellos se dan cuenta que es imposible sacarlo porque simplemente el tubo por donde se supone que él entró es muy angosto y deciden destruir el baño para poder sacar a este hombre. Y obviamente este hombre está lleno de excremento y orina, así que lo lavan, le echan agua 2 veces y lo llevan a que le hagan una autopsia. Ahí se descubre que este hombre era Naoyuki Kanno, un hombre de 26 años que trabajaba en la planta nuclear número 2 en Fukushima. Al parecer había muerto de congelamiento y de síndrome de abertura torácica, que esto es prácticamente compresión de los vasos sanguíneos o de los nervios entre la clavícula y la primera costilla, que es entendible por la posición en la que él estaba y aparte, como les había dicho, la temperatura era muy baja. Obviamente interrogaron a Yumi y concluyeron que este era el stalker, así que cerraron ese caso como un accidente de un hombre pervertido que quería observar a una mujer defecar aunque sea encima de su cara. Pero esto no tenía sentido. De hecho, semanas antes, cuando Yumi había estado recibiendo estas llamadas de un extraño, ella le había pedido ayuda a Taiki y a Naoyuki. Y Naoyuki fue la persona quien descubrió quién era este stalker. Fue a la policía a reportar esto y ellos no hicieron absolutamente nada. Pero aparte de esto, no tiene sentido que él hubiera entrado a este excusado voluntariamente, ya que la entrada, o sea, el tubo, era muy angosto. Sus
La medida de sus hombros era más ancho que esto, así que debió de mínimo haber tenido ayuda o alguien lo debió de haber forzado a entrar ahí. Naoyuki estaba semidesnudo. La ropa que no traía puesta la tenía abrazada. Un zapato estaba encima de su cabeza y el otro zapato lo encontraron tiempo después a un lado de un río. Así que muchas personas del pueblo de Toji juntaron firmas para que pudieran reabrir este caso e investigar una vez más qué es lo que había sucedido. Juntaron en total 4000 firmas, o sea, muchísimas personas conocían a Naoyuki, pero la policía rechazó esta petición y no investigaron más. Vamos a retroceder un poquito el tiempo para entender cómo es que llegamos hasta aquí. 4 de enero de ese año, un trabajador de mantenimiento de la planta nuclear había notado que la alarma de accidentes se había activado. El 6 de enero decidió ir a Tokio para entregar este reporte y explicar lo que había sucedido. En el camino, al parecer, fue atropellado por un tren y declararon su muerte como suicidio. En esa planta nuclear no tenían muchas regulaciones y mucha gente perdió su vida trabajando ahí, pero estos no los reportaban y los mantenían en secreto para que no cerraran la compañía, ya que les generaba muchísimo dinero. Y conociendo a Naoyuki, muchos piensan que él también era una de las personas que quería hacer un reporte al respecto y que por eso lo silenciaron, al igual que a su compañero. A principios de febrero, Naoyuki tomó parte en la organización de la campaña del nuevo gobernador, ya que estaban sucediendo las elecciones para el gobernador del pueblo de Toji. Uno de los problemas más grandes era la planta nuclear. La mayoría de la población no quería que la planta nuclear continuara en funcionamiento, ya que sabían que habían muchos accidentes que estaban pasando y aparte tenían planeado abrir otra planta, pero el gobernador en cuestión era pro planta nuclear, así que le pidieron ayuda a Naoyuki, ya que sabían que él tenía mucha influencia en su comunidad y le dieron la responsabilidad de dar el discurso para la campaña de este gobernador y así ayudarle a ganar. Pero al parecer este gobernador sobornó al jefe de las elecciones con 8,000 millones de yenes para poder ganar. Ahora se preguntarán de dónde sacó ese dinero. Pues la única persona que apoyaba a este gobernador era la planta nuclear. Así que se especula que este dinero fue patrocinado por la planta nuclear en la que Naoyuki trabajaba. Al enterarse Naoyuki de que esto había sucedido, él renunció a este puesto que le habían dado para las elecciones y se cree que por eso se deshicieron de él. 4 días antes del incidente, el 23 de febrero, se sabía que Naoyuki iba a atender a una fiesta de su compañía para despedir a uno de sus compañeros. La última persona de su trabajo que lo vio es su jefe, quien se cree que es una de las personas involucradas en el soborno. Esa misma noche, Naoyuki le dijo a uno de sus amigos que al siguiente día se iba a encontrar con alguien, pero que no tenía muchas ganas de verlo. El 24 de febrero, regresa a su casa a la 1 de la mañana y a las 10 de la mañana se despide de su papá y le dice que va a salir por un buen rato, que no va a regresar en mucho tiempo. Su papá no le cuestiona, no le pregunta dónde va porque sabía que era una persona muy activa, estaba involucrada no solo en su trabajo, sino que también ayudaba a su comunidad, más que nada a los niños de la primaria a hacer actividades de deportes o de música. Así que esto era algo normal para él, pero después de esto nunca regresó. El 25 de febrero, un amigo de la familia Kanno le confiesa a su esposa que Naoyuki está dentro de un excusado, y este mismo, el día que encuentran el cuerpo de Naoyuki, le llama a su mamá y le pregunta: oye, ¿sabes dónde está Naoyuki? Por la autopsia se sabe que el 26 de febrero fue el día que Naoyuki falleció. El 27 de febrero encontraron el carro de Naoyuki estacionado afuera de un cooperativo agricultural. Al parecer tenía las llaves adentro y no tenía puesto el seguro. Esto es algo muy raro para alguien que voluntariamente se fue a meter al excusado de una maestra de unos apartamentos, mientras que su carro estaba estacionado en otro lugar. Y como sabemos, el 28 de febrero fue el día que encontraron el cuerpo de Naoyuki. Muchos sospechan que la policía estaba escondiendo algo, ya que al llegar a la escena del crimen, en primer lugar no tomaron fotos, ni tampoco cerraron el área con el tape amarillo que suelen poner para que nadie manche la evidencia que hay ahí. También lavaron el cuerpo de Naoyuki 2 veces. Pareciera como si ellos se hubieran querido deshacer de cualquier evidencia que había en la escena del crimen. Y también dicen que mientras que estaban investigando el área, estos policías llegaron 2 carros a recoger basura y que tal vez dentro de esa basura había más evidencia también. Otras personas sospechan de Yumi porque ella se había ido de vacaciones del 23 de febrero al 27 de febrero y había dejado su apartamento vacío. No se sabe si esto fue adrede, si fue planeado, si ella ya sabía que esto iba a suceder o por qué es que justo en esos días ella no estaba ahí. Pero si ella hubiera sido parte del crimen, ¿por qué lo reportaría a la policía? ¿No sería más fácil esconder el cuerpo para que así no la fueran a incriminar? Y también está el hecho de que el cuerpo de Naoyuki fue puesto en un lugar
muy obvio, en un lugar donde lo iban a tener que encontrar. Esto más que nada parece una amenaza. Una amenaza como que le querían decir a alguien, si tú no haces lo que quiero, vas a terminar igual que él. Pero ¿a quién estaban amenazando? Curiosamente, el novio de Yumi, o sea, Taiki, era hijo de personas que estaban trabajando en las elecciones gubernamentales. Así que lo que yo creo es que prácticamente esta era una amenaza a sus papás para decirles, si no haces que este gobernador gane, van a terminar igual que este. Pero, ¿ustedes qué piensan? Déjenmelo en los comentarios y nos vemos a la próxima. Bye.